Dios te bendiga, gracias por asistir nuevamente a un día más en el cual vamos a compartir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar el tema sobre la sabiduría y le puse este mensaje, creciendo en sabiduría. ¿Y por qué tocamos el tema de la sabiduría? Es que hay una característica en esta juventud que se destaca por ser muy inteligente. Una inteligencia en el cual aprenden cosas rápidas. Por ejemplo, usted le pone un aparato electrónico a un joven y fácilmente lo va a manejar. Pero también tiene como característica que le hace falta la sabiduría. ¿Qué es en sí la sabiduría? La sabiduría se puede describir de esta manera. Es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento, eso es importante, una gran cantidad de conocimiento, y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. La sabiduría se desarrolla con el tiempo a partir de las experiencias propias, las experiencias ajenas también, y de la observación y la reflexión sobre la vida. Pero sobre todo la sabiduría bíblica, entonces hablando más bíblicamente, es la capacidad de impartir, de aplicar el conocimiento. Se puede saber mucho sin necesariamente saber aplicarlo. Y también hay que resaltar este punto, se puede ser inteligente sin necesariamente ser sabio, pero eso sí, nunca se es sabio sin inteligencia, entonces se necesita inteligencia para ser sabio, eso es importante. Pero si uno es inteligente, no quiere decir que uno es capaz de aplicar las cosas aprendidas y por lo tanto podemos tener falta de sabiduría. Me encanta porque la Biblia toca de todo tipo de temas. Es un tema, también la sabiduría, que es importante en la Biblia. Sobre todo también de cómo aplicar las cosas que hemos aprendido y hemos conocido durante el camino cristiano. Y los jóvenes muchas veces no creen que la Biblia fue hecha con el objetivo también de ser dedicado para ellos, pero hay partes de la Biblia, incluso hay jóvenes, historias de jóvenes que se destacaron justamente por ser sabios. Unos de estos jóvenes, podemos hablar de la historia de Samuel cuando era niño, Daniel y sus amigos, la historia de José en Egipto, David cuando derrotó a Goliat. Y todos ellos se destacaron por una característica y era la sabiduría. Así que muchos podrán decir, no, la sabiduría eso es cuando uno es adulto y todo eso, pero estos muchachos se destacaron por ser sabios. Y hay versículos, capítulos de la Biblia que son dedicados para el crecimiento de la sabiduría y sobre todo eso los encontramos en los Proverbios. Los Proverbios fue escrito por el rey Salomón, que tenía como padre al rey David, el guerrero, el conquistador. Y Salomón tiene como objetivo de cómo hacer para adquirir esa sabiduría y poder compartirla con los demás. Así que aquí hay consejos bien prácticos y nos vamos a ver dos sobre todo de ellos. Y lo que me encanta es en Proverbio 1, 7, 9 y el primer consejo es el siguiente. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y en la versión Reina Valera, en vez de utilizar la palabra respetar, utiliza la palabra temor. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? El temor a Dios es una absoluta reverencia y una admiración por el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas. Eso debe causar en mí un gran amor y una gratitud y una reverencia ante su presencia. E incluso Proverbios 8:13 nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Para que podamos entender un poquito más, en otra versión dice, el que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. El primer consejo es importantísimo. El temor a Dios es la reverencia hacia nuestro Dios. Y como es de sabio el que escribe eso, que la primera cosa es el temor a Dios.
tener la reverencia, que cuando en el momento, por ejemplo, donde estamos escuchando la palabra del Señor, hay que tener ese respeto por las cosas que estamos haciendo para el Señor. Estamos escuchando un mensaje, hay que poner la actitud adecuada para poder escuchar y aprender de la palabra de nuestro Señor. Un ejemplo, durante la pandemia, cuando el pastor venía y iba a dar su mensaje así a distancia, la iglesia virtual, decía: por favor, dejen de sus quehaceres, concéntrense, es el momento donde está sentado a escuchar la palabra de Dios, ese es el lugar donde se está compartiendo, así que por favor hay que tener el debido comportamiento mientras escuchamos la palabra de nuestro Señor y no estar siguiendo cocinando, escuchando y todo haciendo al mismo tiempo, no. Porque ¿quién no le gusta, por ejemplo, en una cita, como dice, de enamorados, que uno de los dos está hablando y el otro sobre su teléfono, ignorando, entre comillas, no, sí, yo te estoy escuchando, pero en su teléfono? Y eso para la otra persona puede ser percibido como una falta de interés y realmente falta de respeto. Y lo mismo es, digamos, con el Dios. Y sobre todo, Él es el Dios Altísimo y hay que comprender cuál es la posición de Dios. Él es el Rey Todopoderoso, Él fue el que te dio la vida, Él es el que te da la protección, el que pone el que renueva sus misericordias cada mañana sobre tu vida, y sobre todo cuando hemos pecado, el Señor viene y nos perdona otra vez, nos restaura. Así que Él debería de tener la posición la más alta que existe. Imagínate en otro escenario, por ejemplo, tú estás allí para una entrevista y tú te encuentras con el jefe. Empieza la entrevista y tú empiezas a agarrar tu teléfono, te empiezas a ver un video sobre YouTube y como que estás escuchando lo que dice y todo eso. Imagínate qué cara va a poner esa persona. Realmente lo que va a pasar es lo siguiente: te va a decir, si no estás interesado, entonces levántate y te vas. Así de sencillo. Va a sentir que no pones importancia y sobre todo una gran falta de respeto. ¿Quién va a hacer eso en una entrevista o una cita importante? Ahora imagínate, cada vez que compartimos la palabra de nuestro Señor es como una cita de esas que son importantes y por lo tanto hay que poner la actitud correcta para poder aprender de la palabra de nuestro Señor, y sobre todo se le merece el respeto a Dios y por lo tanto hay que, como dice, tener ese temor a Dios. Y esa es la primera cosa que aquí nos dice Salomón. La segunda cosa que es: hijo mío, escucha a tu papá cuando te corrige y no ignores lo que te enseña tu mamá, porque es adornar tu cabeza como una corona o como un collar. Incluso en un pasaje en la Biblia nos dice cuál es el beneficio de respetar a su padre y a su madre, y eso lo encontramos en Efesios 6, de 2 al 3. Dice así: hijo, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Respeta a tu papá y a tu mamá. Ese es el primer mandamiento, que está acompañado con una promesa. Así te irá bien en todo y tendrás una larga vida en la tierra. Wow. Aquí realmente nos dice, la segunda cosa es: obedece a tu padre. Escucha a tu padre cuando Él te corrige. Allí va un elemento que es importante, es escuchar a tu papá cuando te va a corregir. Cuando hay algo que tu papá necesita llamarte la atención: hijo mío, no hagas tal cosa, hijo, no hagas tal otra, hijo, esto aquí, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Incluso con mi bebé que tiene apenas 2 años, yo le vuelvo y le repito: Micael, cuando se vas a comer, es sentado sobre la silla, no te pares, siéntate, 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 siéntate. Y se lo repito a todos los días. ¿Por qué? Porque uno sabe que puede pasar un accidente, y ya ha ocurrido. Por no escuchar, se deslizó, se ha caído. No le ha pasado nada grave, pero más que todo el susto. Pero ¿por qué? El padre sabe, el padre tiene experiencia, el padre tiene la sabiduría, porque ha pasado durante muchas cosas que han ocurrido en la vida. El padre por eso lo hace, no es por cansarte, él lo hace por amor.
porque Él quiere que te vaya bien para que no te pase peligro. Cuando tu papá te dice, hijo, regresa a tal hora máximo, y tú empiezas, no papá, que mira que una hora más, pero no papá, que mira otra media hora más. No, o sea, se puso una hora, hay que respetar la hora. ¿Por qué? Porque a las horas de la noche salen gente que, digamos, salen los borrachitos de los bares. En la noche pueden pasar muchas cosas. La gente tal vez es menos atenta, está en la oscuridad, entonces hay menos visibilidad y la gente también es distraída. Así que cuando el papá te dice, hijo, es la hora de regresar, es porque él sabe que hay peligro afuera. Hay que escuchar a su padre cuando lo corrige. Cuando tú haces algo incorrecto, tu papá te llama la atención. No te lo hace para que te sientas mal o para que miren, oh no, solo están apuntando mi defecto. No, no es ese el objetivo. El objetivo es que tú puedas crecer y tú puedas aprender de esas cosas. Y sobre todo como jóvenes hay unas cosas que a mí me encantan mucho. Se puede decir de la persona inteligente que es una persona que aprende por sus errores. Pero es mucho mejor aprender de los errores de los demás. Si alguien me dice a mí, ¿sabes qué? No pases por aquí porque ahí hay un gran hueco y si caminas te vas a caer. Y yo digo, no, eso es mentira, eso no es verdad. Y paso, ¡puf!, me caigo. Ok, bueno, entonces aprendí que cuando me dicen tal y tal cosa hay que tener cuidado. Ok, está bien. Pero ¿por qué no mejor haber escuchado lo que esa persona me dijo y decir, oh, bueno, hay que tener cuidado, entonces vamos a evitar este camino, vamos a ir por otro? Entonces hay también que usar la inteligencia, la sabiduría, aprendiendo de los errores de los demás para nosotros no repetirlos y que justamente las consecuencias de esos actos no nos vengan a afectar tampoco. Así que dos principios interesantes: temor a Dios, el respeto para las cosas de Dios, tomar la actitud correcta cuando se va a la iglesia, escuchar el mensaje, con las horas la hora de la alabanza, hay que ir hacia la alabanza, alabar y glorificar a nuestro Señor. Cuando es la iglesia virtual, tómate el tiempo, siéntate, deja lo que estás haciendo allí y concéntrate a escuchar la palabra de nuestro Señor y no estar ahí distraído con el teléfono, haciendo una cosa y la otra. Nadie es perfecto, pero hay que estar constantemente mejorándose en esas áreas. Así que es muy importante el temor a Dios, el respeto a Dios, porque Él es el Dios todopoderoso y Él es el que se merece que le demos esa posición de respeto a Él. Y segunda cosa, muchacho, escucha a tu papá cuando te corrige. Y también la segunda parte, no ignores la enseñanza de tu mamá. Aquí pone el papá como la persona que corrige, pero también dice no ignores lo que tu mamá te dice. La mamá va más que todo venir y decirte, hijo, ¿sabes qué? Va a ir más sobre el lado suavecito, mientras que tal vez el padre va a ir más en práctica, va a decir, no, siéntate aquí, vamos a hacer esto así, así, así. Entonces, mientras que la mamá va a ir un poquito más suave. Entonces, de veces hay mucha gente que aprende por las malas, pero hay que escuchar, no hay que olvidar las enseñanzas de tu mamá. Lo que ella te dice, ponlo en práctica. Y sus palabras, las palabras de la mamá, sobre todo basada en el amor, en los sentimientos, y no hay que olvidar lo que tu mamá te dice. No hay que ponerlo de lado porque mamá no lo va a escuchar porque mi papá siempre tiene razón. No, hay que escuchar los dos. Aquí pone el rey Salomón a los dos. Cuando tu papá te corrige, escúchalo, y a tu mamá no ignores las enseñanzas de ella. Dos principios elementarios para crecer en la sabiduría: el temor a Dios, el respeto, la obediencia a sus padres. Ya llegamos a la final de este mensaje, así que vamos a tomar el tiempo de orar un momentito para que lo que hemos aprendido podamos ponerlo en práctica. Gracias, Padre Celestial, por este nuevo día que tú nos concedes. Gracias porque hoy pudimos tocar un tema interesante que es el de la sabiduría. Y tu palabra nos ha dicho, Señor, a través de las letras que el rey Salomón ha dejado, que la primera cosa es el temor a ti, Señor. Ayúdanos a tener ese respeto hacia ti, el respeto hacia todo lo que
conlleva, Señor, estar en tu presencia, que en el momento donde tenemos que escuchar tu palabra, Señor, en el momento donde vamos a leer la Biblia, donde estamos concentrados, consumiendo el contenido bíblico, Señor, que podamos tener la actitud correcta para poder estar presente ante tu presencia. Yo sé que tú estás allí en esos momentos, Señor, y por lo tanto ayúdanos a tomar esa actitud correcta, dándote el respeto que tú te mereces. Y también, Señor, yo sé que de veces no he escuchado a mis padres, que he ignorado lo que me dice mi mamá y no quiero escuchar la corrección de mi papá, pero Señor, ayúdame a ser sabio y poder escuchar lo que ellos dicen y poner en práctica. Y yo sé que eso no es para un mal para mí, sino todo lo contrario, para beneficiarme, para que yo pueda crecer en sabiduría. Así que, Señor, ayúdame a poner todas esas cosas en práctica para que yo pueda crecer en sabiduría y poder, por lo tanto, aplicar la inteligencia en las cosas que yo he aprendido en mi vida cotidiana. Te doy gracias por todo, porque yo sé que tu palabra también dice que el que le hace falta sabiduría de perdérsela a ti, Señor, y por lo tanto te pedimos sabiduría e inteligencia. Te damos las gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así que, muchachos, hay que destacarse no solo por ser inteligente, sino que también hay que destacarse por ser sabio, saber aplicar el conocimiento, todo lo que hemos aprendido en bien, aplicarlo de manera práctica. Así que gracias por haber estado aquí para escuchar la palabra de nuestro Señor, y no te olvides que el domingo tenemos el servicio de la Iglesia Fraternidad Cristiana directamente de nuestra iglesia, y la transmisión también estará en vivo. Así que comparte el enlace a todas las personas que están alrededor de ti, tu familia, tus familiares, para que todos escuchen la buena noticia del Evangelio. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Amén.